Tenía una pregunta aprovechando que ya acabaste tus 23 años oficialmente. ¿Sí es Ujú. cierto lo que decía esa canción de Blink-182? Nobody Ah, likes you when you're 23. mm, puede ser. No lo sé. Es más que shit fucking sucks when you're 23. Nice. Déjame explicarle a la audiencia who the hell we are y dónde estamos. Ok, genial. Muy bien, muchachos. Bienvenidos a Llorando en la Peda. Esta vez estamos llorando en un particular lugar con lazos muy especiales a mi corazón y a la película que vamos a hablar hoy. Estamos en un Adidas Original cerrado en Condesa y está muy padre. Hay muchos tracksuits de distintos colores. También traje a mi gatito para que me hiciera compañía. Así que sí, es un gran lugar. Está lleno de moda. En el fondo podemos escuchar un poco de hip hop, como esas playlists de R&B hits. Ujú. Y así es. Creo que conforme este capítulo va a tener mucho más sentido porque estamos en este lugar. Pero until Nice. then, yo soy Roberto García y estos son dos de mis grandes amigos, Sergio Delo y Anuar González Iñárritu. ¿Cómo están, muchachos? ¿En qué momento le vas a dejar de decir Anuar González Iñárritu? Eso es mi pregunta. Creo que no puedo. Llevo desde cuarto de prepa diciéndolo y no sé si mi cerebro sea capaz de reconfigurarse. No, creo que no. It's all the hard drugs. Bueno, pues yo soy Sergio y pues no me gusta la ropa de Adidas Originals. No la usaría, lo siento. You motherfucker. Espera, tengo que spill the tea. Me acuerdo que nos dejamos de ver un tiempo porque me fui a trabajar a Canadá y cuando regresé ustedes dos habían como mejorado su guardarropa considerablemente. Y me acuerdo que llegué y Anuar tenía un hermoso suéter de Adidas Originals. Y Sergio le dijo como, te ves como Drake. Sí. Y luego, y No, luego ni siquiera me lo dijo. Te lo dijo a ti. me lo dijo a mí. Entonces me acuerdo que luego Anuar te contestó que te veías como una niña grunge o algo así. Tú también dijiste como, hey, ¿qué te pasa? No me acuerdo qué llevaba yo ese día, pero probablemente. Anuar, tú sí tienes un lazo emocional con esta tienda también. Y for the record, yo siento que verte como Drake es un cumplido. Este, se me había olvidado de eso. Lo siento, es que siento que nuestras paths of fashion han ido como en lugares muy como separados en los últimos años, aunque han convergido un poquito, pero ya. Empezaron en Pero, el mismo lugar nuestras aesthetics, pero definitivamente llegaron a lugares diferentes. ¿cuál empezaron en Yo, el yo mismo lugar? nunca usé playeras Polo Express. Ajá, sí, ese era yo y yo nunca usé la misma playera por como una semana y tenía muchos tenis caros. Primero que nada, Serge, Rude, y no era Ajá. la misma playera. Era el mismo diseño en varias playeras. Ok, está bien, pero era como la misma batch de playeras que recibiste como 50, era lo único que utilizaba Roberto. Sí, es que todo mi dinero era mis tenis. No podía gastar en nada más. O sea, Ay. ¿cómo podías dejar que el shoe game decayera? En palabras mucho más sabias que las mías, muchachos, it's gotta be the shoes. Ah, definitivamente, it's gotta be the shoes. Creo que ese es mi capítulo favorito hasta ahora. Estamos hablando de tenis y de Drake. Oh, por Dios.
Es Estamos cumpleaños de hablando, Serge. estamos hablando de tu película favorita, entonces definitivamente tiene que ser tu episodio favorito. Qué emoción. Pero antes de entrar a ese momento, ¿por qué no me cuentan un poco de qué han estado escuchando esta semana de aislamiento? ¿Qué han estado viendo, consumiendo? ¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? Anuar, Ok, mis recomendaciones de la semana son las siguientes. La primera es una película de 1999 llamada Being John Malkovich. La primera película de Spike Jonze y de Charlie Kaufman, que es, en mi opinión, uno de los mejores escritores de la historia del cine, o por lo menos uno de los más originales. Concuerdo. Tal vez ubiquen más a Spike Jonze como el director de Hair y a Charlie Kaufman como el guionista de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Spike Jonze también es el malo de Lost in Translation, tengo entendido. exacto, eso iba a decir que Así es. esto se homologa con nuestro capítulo pasado, que es el True Villain. Como el meme. Como el meme. Entonces, esta película se trata de que un titiretero tiene que conseguir trabajo porque los títeres no están funcionando. Entonces, ah, dentro de su oficina encuentra una puerta que lo lleva al cerebro de John Malkovich. Y me parece una película bastante interesante que trata temas como la identidad y sobre cómo nuestra vida interior le da forma a cómo observamos el mundo y nuestra perspectiva y demás. Y creo que todo el elenco está increíble en esta película. Sí, entonces mi recomendación es una película, aunque suena un poco extraño, es una película bastante graciosa y tiene bastantes chistes como side gags. Entonces, la verdad vale muchísimo la pena verla. Siento que una de las mejores cosas que tiene definitivamente es que creo que muestra su como caracterización de cómo es trabajar para un corporativo. Es fucking A. Entonces, si en algún momento han trabajado en algún corporativo y no es que su trabajo sea terrible, pero simplemente como de que cualquier trabajo corporativo pues kinda sucks, pues es la mejor película para identificarlo, y de que es medio chistoso también el trabajo corporativo. Entonces, lo recomiendo mucho. Here, Es here. ese. De que les quería preguntar, y sobre todo a ti, Annie, de todas las colaboraciones Kaufman x Jones, ¿esta es su favorita o por qué escogiste recomendar esta semana? No hay muchas. Pues escogí recomendar esta porque Adaptation también es de ellos dos. ajá, pero solo son 2 colaboraciones. Ah, ya, pero es que a mí me gusta más Adaptation porque sale Nick Cage. Un poco. Ajá. Sí. Lo que pasa No es que sé. ya había Ajá. hablado de. Me acordé de esta película porque hablé de Adaptation con unos amigos. Entonces quise recomendar esta película porque Adaptation ya se las había recomendado. Ok. Yo pensaba que era porque hablamos un poquito más de Adaptation en la grabación pasada, y como en en Truly Kaufman Kaufman-esque. Kaufman-esque, esta es la segunda vez que grabamos este episodio y ya hablamos de muchas de estas cosas. Exacto. Por eso la dinámica va a estar más interesante hoy. Eso me agrada. Creo que el propio Spike Jonze estaría orgulloso. Orgulloso de que we ditched la mitad del episodio pasado.
bueno, de este episodio, pero la grabación pasada. Ah, Wow. pero qué buenas pelis. Curiosamente, Son creo que ustedes dos fueron los que me presentaron a Kaufman. Creo que con ustedes dos todo descubrí. Personalmente. Hola, señor Kaufman. En una de tus fiestas de Navidad, Serge, lo Sí, presentaste. estaba triste en una esquina. Accurate. Muy bien, tío Anuar. ¿Y qué otra recomendación traes para Ajá. nosotros esta semana? Mi segunda recomendación es una película de 1991 llamada My Own Private Idaho. Nice. Nunca la he visto. Ajá. Cuéntame un poco, Anuar. Esta película está protagonizada por River Phoenix y Keanu Reeves. Y se trata de dos amigos que son prostitutos. Y uno de ellos sufre narcolepsia y el otro es hijo del alcalde de Portland. El alcalde de Portland, el que sale en Twin Peaks. En Portlandia. Ajá, En Twin Peaks. exactamente. Es que justamente el mismo actor del de Twin Peaks es el alcalde Sí, en ya Portland. sé. Sí. Es lo que pasa después de Twin Peaks, de hecho. Spoiler. Se va. Y se vuelve el alcalde de Portland. Ajá, esta película que está dirigida por Gus Van Sant, según lo que leí, es como muy importante para la historia del cine queer. Ujú. Entonces apenas la vi ayer por primera vez y me gustó mucho. Está bastante estilizada de una forma medio extraña porque la estaba viendo y había escenas donde el diálogo era como muy, tenía una cadencia como muy tipo Shakespeare. Mm. Y después ya investigué y lo que pasa es que como la mitad de la película está basada en Henry IV Oh, qué chido. y, ajá, y el diálogo de esa escena se supone que es diálogo de Henry IV, pero como con las palabras como cambiadas para que sonaran un poco más modernas, pero sigue teniendo con la misma cadencia. Nice. Y eso está como muy extraño porque es como una adaptación de Henry IV pegada con otra película completamente diferente. Ajá, entonces tiene momentos como muy teatrales. Y Pero eso fue de las últimas está muy películas de estilizada. River, ¿no? ¿Mm? También fue de las últimas películas de River. No. La verdad no sé, no investigué eso. Pero Probablemente. sí, Sí. por esta película, de hecho por esta película River Phoenix ganó la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, que se supone que es el premio más importante, bueno, más prestigioso en la actuación. Wow. Y la verdad es que sí, se lo merecía bastante, porque hace o sea, bueno, por ejemplo, ven la película de Ya no estoy aquí, que el actor principal no es un actor profesional, nada más es una persona que estaba adentrado en el mundo de las colombianas y por eso lo llamaron. Y también hay otras películas, ¿no? Como especialmente mexicanas, películas mexicanas de arte, Sí, Ellie, por ejemplo, que llegamos como a las, mencionar. ajá, como las de Mate Escalante o las de Carlos Regadas, que eligen actores no profesionales porque le dan como una apariencia, o sea, le dan como un poco más de, ¿cómo se puede decir? Crudeza, No, realidad. Ajá, como que se ven más realistas, ajá. Ujú. Y River Phoenix lo hace perfectamente porque, o sea, sí te lo puedes imaginar de que fue un prostituto que se agarraron de la calle. Rayos. Ok. Ajá, que conoció en la calle y lo contrató para hacer su película, porque en serio no, o sea, habita completamente el papel. Es increíble porque para ese momento River y Keanu eran súper estrellas, ¿no? Entonces, como alguien que entrara a la audiencia a verlo, Ujú, tenías que quitarte eso de encima. ujú. Ujú. Sí. Entonces sí, la recomiendo muchísimo. Definitivamente la voy a Gracias, ver. Amor. Muchas gracias, Sí. Amor.
Ajá. Y también tengo otra cosa que quiero decir, pero no es una recomendación en sí. Nada más quiero hablar de eso. ¿Es una amenaza? Y es que lo que pasa es que Scott Aukerman de Comedy Bang Bang y Adam Scott, el actor que es mejor conocido por interpretar a Ben Wyatt en Parks and Recreation, es probablemente el podcast más estúpido que he escuchado. Es completamente. O sea, supone que cada capítulo analizan un disco diferente en la discografía de la banda de la que están hablando, pero en realidad nada más, o sea, duran como hora y media los capítulos, esa hora y media, si acaso hablan media hora de la banda y todo lo demás nada más es como el humor más estúpido que existe y hacen como puras cosas súper absurdas. Y por ejemplo tienen su podcast, entonces están a la mitad del capítulo hablando y de la nada dicen como alguna frase común y dicen como este es un nuevo capítulo de este podcast. Entonces hacen un podcast completamente diferente donde donde nada más dicen como puras tonterías. O sea, entonces o sea, por ejemplo la primera versión de este podcast hablaban sobre YouTube y hay 2 capítulos de ¿cómo se llama? De Achtung Baby, porque en el primer capítulo estuvieron durante hora y media hablando sobre estupideces sin llegar a la banda, entonces tuvieron que hacer 2 capítulos. Y después tienen un capítulo que es un comentario acerca del primer capítulo. ¡Qué chido! O sea, y ya para el tercer capítulo solo es como... Para el tercer capítulo ya solo es como una matroshka de chistes locales. Chido. Esos son unos buenos podcasts. Ajá, y Siento que eso inevitablemente nos vamos a convertir. entonces, la primera versión que hicieron es sobre YouTube, la segunda es sobre R.E.M. y la semana antepasada acaban de sacar la nueva versión que se supone que es sobre Red Hot Chili Peppers, pero al principio del segundo capítulo decidieron que no querían hacer eso, entonces ahora es de Talking Heads. Hay que hacer eso nosotros, pero con Tino Pingüino o King Lizard and the Lizard Wizard. King Gizzard and the... diablos. Olvídenlo, no sé cómo pronunciarlo, así que olvídenlo. Scratch that. Entonces no es una... Quítalo, Search. No puedo recomendarlo porque es un humor muy específico. Y si no te parece gracioso, no hay forma de que te diviertas con el show. Y si no tienes como al menos un ligero interés en las bandas de las que hablan, entonces sí, probablemente no obtengas mucho de ese podcast. Pero supongo que lo cargan obviamente es porque ellos son compas, ¿no? De toda la vida. Sí. Entonces como la química entre ellos dos es lo chido. Ajá, sí, eso es lo chido. ¿Y cuál te gustó más? ¿La de Red Hot Chili Peppers, Talking Heads, U2 o R.E.M.? YouTube es el más gracioso porque se nota claramente cómo van desarrollando las ideas en el momento. Y para R.E.M. ya más bien tenían como una fórmula, pero se siente que ya volvieron como a sus inicios, porque te digo que al principio del segundo capítulo sobre Red Hot Chili Peppers decidieron que iban a cambiar el podcast. Muchas gracias por entonces, sí, el de YouTube se llama Are You Talking YouTube to Me? El de R.E.M. se llama Are You Talking R.E.M. Me? El de Red Hot Chili Peppers ya no existe. Y ahora el nuevo se llama Are You Talking Heads to My Talking Head? No sé si lo vaya a escuchar, pero great. Estoy intrigado. Creo que el de YouTube sí. Búscalos o busquen los best beats en YouTube. Los highlights como si fuera pelea de la UFC o partido de la Champions. Ajá, exactamente. Va. I fuck with it. Genial. Muy bien. Bueno, creo que me va a mí hablar un poco de lo que he estado escuchando esta semana.
y justamente les quería comentar una pequeña anécdota que ayer estaba en Spotify escuchando como mi mix que te hace Spotify a la semana. Estaba escuchando y de repente salió Boyfriend de Big Time Rush y una canción de Hannah Montana. Y como, ¿qué? ¿Por qué el algoritmo me está recomendando esto? Y luego me puse a ver que estaba escuchando esta semana y me di cuenta que casi lo único que escuché en la semana son puros álbumes de hyperpop. Y dije como, oh, ok. That makes sense. Entonces nos está recomendando la discografía de Big Time Rush. No sé, hice un deep dive a la discografía de Big Time Rush y tienen una buena canción que se llama Boyfriend. Fuera de eso, O sea, la como única que se recuerda, ¿no? exacto, el remix con Snoop Dogg, voy a decir esto, es una opinión controversial, por favor no me destrocen, pero el remix con Snoop Dogg es peor que la original. Alguien lo tenía que decir, Rich, perdón, alguien lo tenía que decir. No, está bien. O sea, nuestra amistad ya se cambió irrevocablemente, pero pues... Pero no venía a recomendar Boyfriend, más bien quería recomendarles el álbum que jodió mi Spotify para siempre, que es 100 Gags and the Tree of Clues. Okay. Digo 1000 Gags and the Tree of Clues, que es de este conglomerado artístico 100 Gags. Conglomerado como si fueran como 8 personas. Bueno, este dúo dinámico. Como si fuera Odd Future. No, pero es que es un remix de su álbum original, que solamente son ellos dos con una feature de Dorian Electra. Pero ahora este ya es un conglomerado, porque son un putero de features. Está Fall Out Boy, está Dorian Electra otra vez. Y para mí el highlight definitivamente es el remix de Ringtone con Charlie XCX y Rico Nasty. That's a good song. Es increíble. Le estaba contando a mi hermana y siento que suena el álbum como si alguien hubiera tomado estos teléfonos. ¿Se acuerdan como esos Nokias que podías flip y tenían como un teclado abajo? Suena como si alguien hubiera tomado uno de esos, rosa como Bejeweled, y lo hubiera metido en un Nutribullet y todo el sonido que salía lo grabaron y ese es el álbum. Tight. Está muy padre. No sé cómo se sienten ustedes con Hyperpop. Si les gustó tal vez lo último de Charlie XCX y Serge. Me acuerdo que tú recomendaste justamente en uno de sus capítulos pasados algo como de esa corriente. O sea, el primer capítulo recomendé de Rihanna Sawayama, ¿no? El álbum de Rina Sawayama. Sí. Entonces yo creo que está up your alley. Definitivamente es música muy entretenida. Y no sé si sea para todos, porque las primeras veces que escuché, cuando empecé a escucharlo antes de llegar a Ringtone, dije como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Alguien dejó su micrófono grabando en el subwoofer de su Nissan mientras ponía música. Y eso estoy escuchando. Pero ya le agarré el cariño y es muy buena música para sentirse de buenas, sobre todo ahorita que el mundo se está destrozando. Y después de pasar de la semana pasada que nada más escuché música para estar enojado, escuchando Bandana y Nothing Great About Britain de Slow Thai. Entonces, gran cambio de paso. Lo más chistoso sobre 100 Gags es que definitivamente se escucha como si tomaras una canción de Lily Allen del 2007 o 2008 y luego la pusieras en tu Sony Ericsson, en tus bocinas del Sony Ericsson, y después nada más le subieras todo el volumen hasta el momento en el que se empieza a escuchar súper distorsionado y no entiendes nada. Y luego nada más pones una drum machine atrás y empiezas a hacer... Y ya, eso es todo. Pero luego sale Charlie XCX y dices como, ¿qué? ¿Is this music? Como, wow. This is the best music ever. Entonces, definitivamente soy un geeky. Creo que así se llaman. Bueno, y mi segunda recomendación es, acaba de salir justo en este fin de semana, salió creo que el sábado, justamente es de Oliver Tree. No sé si lo tope, pero creo que la gente lo ubica más por sus memes. Salía en Vine mucho, tenía un Vine muy famoso que decía como, "What's up, I'm Turbo and I sell ecstasy to children at raves." Sí, sí. Y era él con un bowl cut y un scooter. Bueno, pues Turbo, de ese Vine de venderle éxtasis a menores, hizo un álbum increíble. Ok. Resulta, ok, bear with me, denme un segundo. Oliver Tree es un nombre artístico y siempre había hecho música durante mucho tiempo. Su estilo de música se hace más como algo estilo Cage the Elephant, no sé cómo lo llamarías, alt rock, Search.
Cuando escucho alt rock me imagino a The Black Keys, entonces no sé. Tienes razón, Sí, más sí. bien es como el resto de la música antes de este año es Proto 100 Gex. Tienes razón. Oh, exacto. Entonces, hacía música antes y después con Vine y todo eso, creo como esta otra persona que es O sea, Oliver como Tree. los Beatles. Exactamente como creo esta otra persona que es Oliver Tree que tiene su bowl cut y usa esa ropa de neón y esos jeans Jenko y como que se hizo famoso en internet, mucho cloud con este desmadre. Y todo esto ya en entrevistas ha dicho que fue con el propósito de finalmente sacar este álbum. Toda esta música había hecho y no tenía como la plataforma para sacarla. Firmó Ujú. un deal con Atlantic y Atlantic le dijo como va, pues puedes sacar tu álbum pero tienes que tener más clout, no tienes que tener más seguidores para que alguien lo escuche. Así textual, ese fue el contrato. Pues eso fue lo que dijo en You una gotta get entrevista. more clout. More clout. Entonces le metió duro como toda esta personalidad de el meme y justamente sus videos se hicieron virales por como lo extraños que eran. Y cuando salió el álbum no me sabía qué esperar. Pensé que iba a ser justamente como unos álbumes de trap basura o más bien como igual otro proyecto de hyperpop. Pero no, Ujú. te digo, es un proyecto mucho más sincero. Siento, es bastante lindo. Me gusta más la primera mitad que el final. Tiene unas highlights muy lindas. Una canción muy linda que se llama Cash. Fuck también es un highlight para mí en el álbum. Y en general es un muy buen proyecto. Dura poquito arriba de 40 minutos. Y les digo, no me esperaría algo. Si bien nada más como Oliver Tree, su personalidad en línea, comparado con la música que sacó, es algo completamente diferente. Creo que si lo Nice. tuviera que describir es como angsty music. O sea, definitivamente creo que Robertito de la prepa hubiera vibed mucho con este álbum. Nice. Entonces es Korn. Excelente. Es Proto Corn. Nunca he escuchado a Oliver Tree, entonces le voy a dar un chance. Chéquenlo, si no quieren como comprometerse con escuchar el álbum, los singles que tienen en YouTube, los más famosos, son yo creo que los highlights del álbum. Entonces si quieren empezar por ahí, si les tickle your fancy, se los recomiendo la neta. Hola, hola. Hola, Sergio, ¿todo bien? El álbum se llama, no les dije, el álbum se llama Ugly is Beautiful de Oliver Tree. También conocido como Turbo Divine, que le vende éxtasis a menores de edad. Muy bien. Ok. Serge tuvo que Entonces, salir a comprar otro For Loco. ajá, Así es. Aquí ya estoy. regreso. Sí. Tuve que salir a comprar otro por loco. Hello boys. Muy bien, tío Serge, ¿Qué pasó? ahora que tienes 24 años, ¿qué recomendaciones traes para nosotros esta semana que eres un adulto? No lo sé. ¿Software para pagar tus impuestos? No siento que eso no es necesario. Pues voy a hacer las mismas recomendaciones que el episodio que no existió, excepto que voy a cambiar una. Entonces, nada más voy a recomendar tres cosas, pero además les recomiendo que vean The Half of It, película rom-com de adolescentes. Si les gusta eso, está chida, véanla. Ya ese es, supongo que son cuatro. Esta es la primera. La siguiente, la siguiente bueno, es un álbum del 2000 que tuvo su 20 aniversario hace recientemente. Entonces, si en algún momento se han preguntado cómo se escucharía si hubiera franceses ocupa dentro del departamento de Don Draper de Mad Men en las últimas temporadas, entonces shit, este es el álbum. You had me at Mad Men. Entonces el álbum se llama The Noise Made by People y es de Broadcast y extremadamente recomendado si les gustaría como ver una reactualización de pues todas las, ¿cómo decirlo? De toda esa variante del pop un poco más psicodélico de finales de los 60 que incorporaba mucho más como de sintetizadores, tenía como una vibe mucho más moody, que era mucho más como
para relajarse, para descansar y no para tanto el trip que estaba mucho más en otras partes de la psicodelia. Este, son es definitivamente un álbum que se escucha como si pudo haber sido hecho a finales de los 60, pero y de que definitivamente por los production values, por absolutamente todo y lo como pristino que se escucha, definitivamente podría salir hoy, pero lo recomiendo mucho si quieren como tener esa como vibe, que es una mezcla mucho más de música francesa, música psicodélica, música pop. Entonces lo recomiendo que lo escuchen. Muchas gracias, Sergio. Es un excelente disco. Entonces, de nuevo, es The Noise Made by People de Broadcast. Nice. Entonces, esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es una página de internet. No, tercera recomendación. Tercera, sí, cierto. Bueno, ok, está bien. Vean The Half of It, también está en Netflix. Search, porque te están pagando para que promociones esa propaganda. They have me at leftist. gunpoint. Bueno, mi tercera recomendación es una página de internet de que, pues, mucha de la música indie de hace como 10 años, comenzó con, pues, promociones de muchos blogs que ahorita ya están muertos, honestamente, que blogs que eran especializados de cierta escena de cierta ciudad, cierto género, subgénero, y de que, pues, con el advent de que la música indie explotó, se hizo mucho más grande, y luego ahorita, pues, existen nada más ciertas como revistas en línea que son dedicadas exclusivamente a eso y son gigantescas y hablan de todo. Los blogs fueron desapareciendo poco a poco, pero este es uno de los remanentes y es Gorilla vs. Bear, y la página es gorillaversusbear.net. Entonces es una página completamente dedicada a explorar todo lo más vibey de la música actual, que es como la música electrónica chill, el chill wave, el vaporwave, como las partes más dreamy del folk, el shoegaze, todo eso se engloba dentro de esa página. Entonces esa página recomienda exclusivamente ese tipo de cosas y he descubierto muchos artistas que me gustan mucho ahí. Y lo que más recomiendo para que empiecen es que agarren un mes cualquiera de los anteriores 10 años y tienen mixes de cada mes. Entonces cada mes salieron varias canciones sobre los géneros de los que hablan y pues las ponen en un paquete en conjunto que hasta se puede descargar, y de que definitivamente es bueno para vibe y nada más, es bueno para los meses de verano. También tienen mixes de yacht rock, de como todo eso heredado de Toto y Steely Dan que se está haciendo hoy en día, lo hacen todos los veranos. También tienen, y lo mejor que tienen es sus mixes de Halloween, que son super spooky, pero también son muy buenos para bailar. Entonces lo recomiendo muur Estoy seguro que es de Monster Smash por 80 minutos. A mí no vas a engañar, Search. No lo es. En un momento sí incluyeron Monster Mash en como un mix de como 2016 de Halloween, pero hicieron como lo que haría cualquier persona que le gusta como el lo-fi hip hop y el chill wave y así, de que le pusieron un chingo de echo y reverb y luego como la alargaron y luego le pusieron un beat detrás y esa era una canción que estaba y era como el intro y ya después como segue a las otras cosas, pero muy chido. Hell yeah, dog. Sí, así es. Esa es mi tercera recomendación. Y mi última recomendación es algo que espero que la hayan visto, pero esta es una recomendación de que no la vean con personas con las que son muy cercanos. No la vean ni siquiera con como amigos muy cercanos, ni como familia muy cercana, ni sus parejas, porque it's tough on the senses. Y es la película de David Lowery, A Ghost Story. Sí.
Este, pues, no sé, resumen rápido, es una película sobre una pareja en la cual un hombre y una mujer, en el que el hombre muere en un accidente y luego regresa como un fantasma a un fantasma clásico, con el disfraz clásico de fantasma, con una sábana y dos hoyitos, y regresa a este como a Hunt, el lugar en el que vivían, y pues es una muy bonita examinación de cómo nuestro corto tiempo en este mundo, las relaciones en las que hacemos, sobre el amor, lo que recordamos, lo que vamos a recordar y si nos van a recordar después que muramos. Y pues es una película corta, muy bonita. Es muy bonita, es muy triste, por eso les digo que no la vean, de que tal vez veanla, no sé, solos o algo y después llamen a sus seres queridos porque it's tough. Y no sé, Segundo, esa recomendación tiene dos de mis escenas favoritas en la historia del cine. La primera es esa conversación donde el muchacho en la fiesta explica cómo nadie trasciende, y la segunda es cuando Rooney Mara se come un pecan pie entero enfrente de nosotros. La primera escena es horrible, lo lamento. La del pecan pie o la del hombre siendo todo pretencioso. La del hombre todo pretencioso. Aparte, lo peor es que claramente es el director, pero el director no tuvo la licencia de por lo menos ponerse en el mismo. Nada más puso a alguien que estaba vestido y groomed exactamente igual a él. Me dio mucha risa. Me acuerdo que cuando la acabé de ver las marqué y les mencioné a alguien en nuestro círculo, ni siquiera su amigo, pero alguien en mi círculo de amigos, y les dije, esto es algo que él diría en una fiesta para arruinar el mood de todos. Por eso me dio tanta risa. Siento que esa parte es la peor de la película, pero no me la arruina, definitivamente. No, y aparte compensa la parte cuando Rooney Mara se come todo el pie. Oh, claro, esa es Sí. la mejor escena. Obviamente. Sí, pero definitivamente la recomiendo mucho. No sé, la he visto como 3, 4 veces y las otras veces me ponía muy triste, pero ahorita me dejó un sentimiento como muy pleno. Entonces, inclusive si la han visto antes, la recomiendo y no la han visto en un tiempo, la recomiendo que la vean nuevamente porque no es que mi opinión haya cambiado, pero me dejó un sentimiento diferente de manera muy extraña. Muy bien. Sí. Gracias, Sergio. Eh, Gracias por compartir. ok, pues es momento de introducir The Business. Aquí tenemos un montón de cajas y necesito que lo vendan para mañana, porque si no, I'm gonna die. Tenemos que mover todos estos bucket hats que dicen Adidas México. Oh, por Dios. Ahorita estamos aquí para festejar a la película favorita de nuestro querido Robert, nuestro niño favorito. No lo pueden ver, pero me estoy sonrojando mucho. Pues básicamente, como el episodio pasado, nosotros vamos en las siguientes semanas, como en el siguiente mes y medio, vamos a estar cada capítulo hablando sobre una de nuestras películas favoritas. Van a ser 2 por persona, una cada ronda, 2 rondas. Ya pasamos por la mía, Lost in Translation. La siguiente semana es de Anuar, pero esta semana vamos a hablar exclusivamente de la película favorita de el Roberto, el próximo, su próximo abogado defensor. Y vamos a hablar de la N. Y básicamente, ¿quieres introducirnos a la película, Roberto? Muchas gracias, gran introducción. Me sentí como un luchador a punto de entrar al ring. Estoy todo hyped up. ¿Cuál sería tu canción? Justamente hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas. La N se pronuncia en francés. Yo le digo la Haine, igual que el buen Anuar, y el nombre en español es el odio.
La forma en la que escribí la película era vivíamos cerca de un Gandhi que tenía como su parte de películas y me acuerdo que vi la portada y me llamó mucho la atención cuando entré a la prepa y dije como, ¿por qué no verla? Y aparte tenía a Vincent Cassel, que es un actor que siempre me llamó mucho la atención y siempre me pareció muy muy bueno, entonces la compré y la vi. Y cuando vi la película sí fue un momento como de punto y aparte en mi joven mente. Como que fue la primera vez que consumía algún medio, ya sea un medio audiovisual o un libro, y que sintiera que genuinamente decía algo que yo estaba tratando de decir, no encontraba las palabras para decirlo. Entonces, ahorita que nos adentremos más a la trama y eso, creo que van a salir todos esos temas. Pero la primera vez que yo la vi, lo que más me impresionó fue, aparte de como la gran cinematografía y el soundtrack súper increíble que tiene, y esos valores superficiales, toda la película está construida alrededor de esta cultura del hip hop europea de la época de los 90s. Entonces cuando la vi dije como, no manches, me quiero vestir como estos personajes, la música que había era justo la música que yo estaba escuchando. Y debajo de eso, como todo el tema político y toda esta historia de desigualdad, y más que nada era una película que siempre que la veía me dejaba enojado, que siento que en gran parte es el propósito de la película. Era como esta clase muy especial de odio y de enojo que llega cuando ves un problema, te sientes atacado y no tienes forma de hacer algo al respecto, ¿no? Y creo que la película retrata muy bien este sentimiento de, no ineptitud, pero de incapacidad de lidiar con lo que está ocurriendo cerca de ti, que definitivamente es algo muy muy complicado. Entonces fue una película que constantemente he revisitado. Creo que justamente el comentario político y social que hace es uno sumamente vigente hasta nuestros tiempos. Hasta hace poco fue una película que igual la veía y me dejaba enojado, sobre todo como ya les había comentado, estuve alguna vez en un movimiento estudiantil y sobre todo cuando estaba ahí me acordaba mucho de la película, no había esa idea de que el odio gesta más odio. Pero esta última semana que la volví a ver para nuestro podcast y ahora que soy un poquito más grande, me di cuenta de otros temas que trata la película que no me había dado cuenta antes. Y creo que justamente es porque la vi cuando estaba mucho más chiquito. Los personajes se me hacían como más grandes, se me hacían como adultos, entonces sus problemas se me hacían como problemas de gente más grande. Pero ahora que la vi, soy de su edad, un poquito más grande que ellos, me doy cuenta que son unos chavitos y que están forzados, ¿no?, a lidiar con estas circunstancias fuera de su control. Y que también muy dentro de la película, a final de cuentas, es una historia de unos compas disfrutando 24 horas en su ciudad. Y siento que, aparte de ser un excelente comentario político, creo que es una gran película que habla sobre la amistad. Y compartirlo con ustedes es muy lindo porque siento que en otro universo paralelo donde hubiéramos vivido circunstancias similares, nos veo pasando un día muy parecido al que Hubert, Said y Vincent pasaron en Francia aquel día. Antes de que empecemos la discusión, y me muero de ganas por escuchar qué fue lo que opinaron. A grandes rasgos la película sigue a estos tres personajes después de unas grandes protestas, cuando un joven de ascendencia musulmana murió dentro custodia policíaca. Bueno, fue fuertemente herido durante custodia policíaca, y de ahí la película sigue tres grupos de amigos simplemente existiendo en este mundo durante las siguientes 24 horas. Y eso es como el plot summary más sencillo que puedo hacer sin arruinar nada. La película es de Matthew Kassovitz, que curiosamente creo que más gente recordará como un actor que como un director. Justamente salió en Amélie y así es como esos actores famosones de el nuevo ciclo francés de cine. Fue de sus primeras películas, de hecho, y él dice que la grabó justamente después de que en el 93 Malcolm Bowell muriera justamente bajo custodia policíaca. Y es curioso, la película se ve en el 95 y este caso que inspiró la película, el de Bowell, es muy parecido a que sale en la película. Malcolm igual fue arrestado, estaba bajo custodia policíaca, igual era un joven musulmán que era migrante de una familia del norte de África y murió justamente cuando un policía lo estaba interrogando y estaba jugando con su pistola y accidentalmente le disparó en el cráneo. Y eso provocó una ola gigantesca de protestas estudiantiles y protestas en las afueras de París, y eso fue lo que inspiró a la creación de la película. Y sí, está a punto de cumple de hecho 25 años este año. Es una de mis películas favoritas y pues me muero de ganas por saber qué opinan. ¿Qué opinan, muchachos? Sí, creo que esa es la mejor reseña que he escuchado o leído sobre el odio. A ver, entonces, si quieres empiezo yo. Sí.
vamos a hablar. Primero como para aligerar las cosas. Esta película la empecé a ver en movie, pero pensé que se veía horrible. Entonces la dejé de ver en movie y me puse a verla en otro servicio de streaming. Pero ya después me di cuenta que así está hecha. Sí, porque... y o sea, la película es una película sobre gente que está como en las afueras de la sociedad, ¿no? Entonces hay, o sea, personas que son francesas porque nacieron en Francia, han vivido en Francia toda su vida, pero sin embargo ellos no se sienten franceses, sienten cierto rechazo por parte de la sociedad francesa en general hacia ellos, ¿no? Sí. Y, o sea, y ellos pues, también viven en las afueras de París en public housing, que sería más o menos como aquí podría ser Tlatelolco. Sure, sí. O en Estados Unidos podría ser el Bronx, por ejemplo. Sí. Y pues es gente, ¿no? Que viene de los tres protagonistas son gente de minorías raciales, ¿no? Uno es judío, otro es de África del Norte, musulmán obviamente, y otro es africano, más como general. Y pues es gente que sus papás fueron los que se mudaron a Francia como con el interés de buscar una mejor vida, y cuando llegaron, ya sea por motivos económicos, por motivos de que esa es la zona donde estaba la gente que tenía que seguía como su cultura, o que venía de los mismos lugares que ellos, entonces por eso se fueron a esta zona en los suburbios de París. Y algo que me parece muy valioso de cómo la película retrata esta alienación que tienen respecto a la cultura francesa es que ellos su principal influencia no es la cultura francesa, es la cultura norteamericana, como se puede ver en la ropa que usan, en las cadenas en la joyería que usan, en la música que escuchan, en cómo actúan y demás. Y también lo que me parece muy valioso en la película es que la misma película hace lo mismo. En lugar de ver hacia el cine francés, hacia el cine de la nueva ola francesa, o algo tal vez un poco más reciente, o el cine de los hermanos Lumière, o el cine de Georges Méliès, ellos a lo que ven el director Matthew Kassovitz a lo que ve directamente es al cine de Estados Unidos. Su principal influencia, que se nota perfectamente en la película, son las películas de Martin Scorsese y las películas de Spike Lee. Sí. Tanto como la ¿cómo se dice? Como la referencia obvia del personaje de Vincent Cassel imitando a Robert De Niro en Taxi Driver, como también en los zooms rápidos que son claramente influenciados por el estilo de Spike Lee, o la estructura de la película que es muy similar a la de Do the Right Thing. Sí. Sí. Entonces eso me parece como una forma como perfecta de cómo se mezcla la forma con el fondo de la película. Sí. Para dar una experiencia totalmente desde la perspectiva de los protagonistas. Ok. No, sí, definitivamente. No sé qué decir. O sea, tengo muchas cosas que decir, pero supongo que... sí. O sea, esta alineación, por ejemplo, se ve en las escenas donde van a París, ¿no? Ajá, sí. Porque ellos dicen como que en París, o sea, son gente que vive en las afueras de París, pero viajan a París e inmediatamente
ellos mismos dicen que sienten como si estuvieran en otro lugar completamente diferente, porque la policía los trata diferente, la, la gente es diferente y demás. Y después también hay otra escena más adelante donde entran a una galería de arte e inmediatamente tienen como conflictos con la gente de la galería por su forma de vestir y por cómo hablan y demás. Y ya que los corren de la galería, inmediatamente empiezan a decir como, empiezan a hacer comentarios acerca de su acento, de su forma de vestir. Dicen como, ay, esa gente de los suburbios saben cómo son. O sea, como la gente Como de aquí los suburbios decimos es los de completamente provincia. diferente a la gente de París, ¿no? ¿Qué pasó? No, como aquí en México, así que se habla fuera de la metrópoli de manera despectiva. Ah, es que es de provincia, es que es de pueblo. No, son O sea, más bien como aquí, ¿no? Que es como de, ay, es de Catepec, ¿no? Exacto, aquellos de la periferia e inclusive pues Ujú. personas que viven en el centro de la ciudad hablando de aquellos de Iztapalapa. Sí. Sí, y de hecho, no sé, Alberto, qué opinas, pero justamente las primeras veces que la vi, yo creo que si quitaras la escena enfrente de la Torre Eiffel, podrías, o sea, no estarías seguro que toma lugar justamente tan cerca de París, o incluso en Francia, ¿no? Si hablaran en inglés en vez de en francés, podrías pensar que es cualquier otro lugar de Europa, o incluso algún lugar en Estados Unidos. Que es muy interesante, porque no me había tenido a pensar justamente cómo no se siente como una película francesa. Y tienes toda la razón. Muy interesante. es que siento que es justamente esa distancia la que intenta crear, ¿no? Porque intenta, no sé si parte de, como, además de la experiencia propia de Kassovitz de retratar, pues, como sucesos que sucedieron, pues, que le impactaron mucho a él mismo y a su propio círculo, no sé si también parte de la intención era, francamente, eso, retratar algo que, inclusive dentro de un cine relativamente más diverso que el estadounidense, que es el francés, no se ven este tipo de historias, o no se veían en ese momento. De que en ese momento ese tipo de historias y experiencias eran pues como lo que, como están estas personas en la sociedad, eran marginales. Entonces que, y pues siento que de cierta manera sí lo veo como que revolucionó de alguna manera pues cómo se veía el cine francés. No sé qué piensan sobre ello. Ujú. Sí. Sí. También algo, bueno, yo vi los suplementos que vienen en la edición de Criterion Ok. de esta película y hay uno de ellos donde son críticos estadounidenses hablando de la película y tiene una perspectiva un poco extraña porque está como desde su parte. Por ejemplo, ellos dicen que les parecía como muy raro que los protagonistas fueran de diferentes grupos raciales, pero que ellos mismos estuvieran juntos, ¿no? Ujú. Y que de que y que más bien el problema no fuera con el hecho de que, o sea, no fuera como un problema de la comunidad del norte de África Sure. o un problema de la comunidad africana, sino más bien es un problema como de toda la comunidad inmigrante. Ujú. Y, o sea, yo creo que también eso es algo que lo diferencia bastante de, por ejemplo, Do the Right Thing, donde claramente se nota que hay un grupo de personas de afroamericanos, un grupo de puertorriqueños y pues, medio se juntan entre ellos porque viven en la misma área, pero pues básicamente son grupos aislados entre sí. O por ejemplo el grupo de los coreanos también dentro de Do the Right Thing. Y aquí lo que sí lo hace completamente diferente es que es una perspectiva, es que sí es, o sea, es una perspectiva francesa, porque en Francia pues toda la gente que es inmigrante eh, pues sí vive en el mismo lugar y se juntan y se relacionan entre ellos, lo cual pues sí, lo cual le da una diferente perspectiva a la película que si vieras la misma película, pero que bueno, más bien que, el mismo tipo de películas que se hacen en Estados Unidos. Claro. Y justamente sobre eso, ¿no? La última vez que comentamos del tema me quedé pensando y creo que tiene más que ver con que la película es mucho más honesta en ver a la visión migrante, ¿no? Y cómo lo que los une es justamente que no forman parte de esta idea de lo que es Francia y París. Porque me quedé pensando y por ejemplo el rap y el hip hop que nace justamente en el Bronx nace a raíz de esta como amalgamación de distintas culturas que llegan a Nueva York, ¿no? Están los latinos, está la gente del Caribe
y generaciones que van creando este género justamente a través de la mezcla. Y creo que justamente la película retrata mucho más honesto que quizá Hollywood, justamente esa mezcla de la gente que no se siente parte de un lugar. Y me gusta mucho cómo lo hace con precisamente la ropa que usan, la música que usan, porque te queda muy muy claro que a pesar de no formar parte de lo que es el francés, el parisino, entre ellos están creando su propia identidad. Y creo que Sí. sobre todo ahora que estamos 20 años después, podemos ver cómo esta identidad está taking over, quizá como el mainstream de lo que es un joven parisino. Ok. Hmm. Entonces, Sergio, ¿qué te pareció la película? Ok. Sí, Sergio, cuéntanos, por favor. Este, pues nada más quiero break it down un poco en partes porque tengo muchas opiniones. Entonces, vamos a ver. Um, Primero, esta es una película que inclusive sin verla, esta es la primera vez que la veo, inclusive sin verla, siempre da como, este, es como si dentro del póster dijera Roberto. Entonces, es, sí, o sea, y ya poquito a poco como viendo más o menos de lo que trataba o más bien, porque yo no tenía concepto de lo que trataba mucho hasta que la empecé a ver. Y luego en algún momento Roberto me dijo de que tal vez sea relevante. Y yo como, no sé por qué. Y dentro de los primeros 3 segundos de la película es como, oh, vaya, that's why. Entonces, por ello, siento que como que muchas cosas se esclarecen porque la primera vez que Roberto me habló como un poquito más largo y tendido de esta película, ambos estábamos, pues era finales de 2018, de los últimos días de 2018, no nos habíamos visto en un tiempo, en unos como un mes, yo creo, un poquito más. Y fuimos juntos al cine a ver Bumblebee. Este, Joya de película. una gran película que recomiendo bastante porque este podcast no es sobre Bumblebee, pero hay una canción de los Smiths en la película de Bumblebee, en una película de Transformers. De verdad que el siglo XXI es muy loco. Pero bueno, saliendo de la película, vamos a mi coche y vamos platicando y no recuerdo qué estábamos como de qué estábamos hablando, pero en algún momento mencionó a la N, o la Jaén, en ese momento que le decíamos, pero mencionó el odio y ya me lo había mencionado antes, pero por primera vez como que introducí el tema de la película, su película favorita, la investigué un poquito, no sabía de qué se trataba y pues ese día de Bumblebee siempre lo voy a recordar mucho, no sé por qué, se me quedó muy marcado, muy, muy, muy marcado. Y o sea, siempre va a ser un recuerdo muy bonito. Y de ahí hasta ahorita siempre va a ser una película que para mí al menos va a tener esa conexión emocional con uno de mis mejores amigos. Oh. Entonces, ob- obviamente tengo esa conexión. Pero fuera de eso, ya hablando plenamente sobre la película, es una película increíble que me encantó de que no hay, de que no había una película desde hacía tiempo que había tenido ese como impacto después de ver. Y muy impresionante porque pues termina con una última escena increíblemente impactante y que pues no sé si es un cliffhanger o cómo decirlo, pero definitivamente acaba en eso. Y yo tuve que aguantar eso y a los 5 minutos de que terminó la película tenía una junta de trabajo. Entonces, pretty great. Pero fuera de eso es una increíble película que recomiendo muchísimo. Y ya pasando como plenamente a lo que quería platicar, siento que lo que mencionan sobre los propios, no sé, la propia experiencia inmigrante dentro de la película es algo que probablemente no podría existir en otro país. No sé cómo. Ahí sí estoy, no es que no esté de, es que
el cambiarlo de setting o cambiarlo de idioma o cualquier cosa, no es que este como que sería, o sea, cambiaría completamente la película por la propia experiencia, que es una experiencia muy francesa. Igual no me quiero poner extremadamente técnico, pero esto demuestra muchas de las cosas sobre las que ya había leído de la propia historia francesa y el tema de la identidad francesa. O sea, el tema de la identidad en Europa es un tema como con una historia, pues que todos sabemos que tiene una historia muy turbia, ciertamente, pero la identidad francesa es algo que sigue muy, muy arraigado, a diferencia de que la identidad alemana es algo que no existe a tal escala en la que existía en el pasado. Pues la identidad francesa la sigue existiendo, porque pues la historia moderna, contemporánea, como por así decirlo, de Francia, inicia con la Revolución Francesa. Y el tema siempre desde la Revolución Francesa era el término, o sea, la identidad. Y la identidad francesa siempre estaba basada en ideales, ideología, pensamiento, no tanto en alguna identidad racial, religiosa, cualquier cosa. Siempre estaba basado plenamente en liberté, égalité, fraternité, que se burlan en algún momento dentro de la película. Sí. Entonces, siempre era eso. Siempre se basó dentro de ello desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. De que a pesar de eso y a pesar de que aparenta ser una como una identidad inclusiva, cualquiera que tenga ese tipo de ideales, cualquiera que profese eso, puede pertenecer, pues es una identidad construida desde, es una identidad occidental construida desde la otredad y que francamente si no pertenecías desde el siglo XIX pasando siglo XX, XXI, si no pertenecías a esa comunidad originaria, a pesar de o sea, siendo por cualquier tema, pues ibas a ser rechazado. Y sigue pasando y sigue siendo. Unos años después de la película, algo que me recordó mucho es que, bueno, primero Francia es un país notoriamente secular. Es probablemente aquel que tiene como la secularidad dentro de pues el propio gobierno y la identidad francesa es muy importante. Entonces, unos cuantos años después de la película, al crecer la población de religión musulmana, hubo una prohibición de usar velo en público para las mujeres. Entonces, y se veía que explícitamente eso atacaba a la comunidad musulmana, pero gran parte del gobierno francés, de pues las élites francesas no lo veían de esa manera. Las élites blancas, claramente. No lo veían de esa manera, como si fuera como igual otro tipo de como de discriminación desde la otra edad. Entonces, eso me recordó mucho a ello porque muchos de los argumentos que resultan en la pues separación de la población inmigrante no resultan en argumentos raciales como en otros países o argumentos religiosos, sino es plenamente porque pues ataca a esa identidad que aparenta, a esa identidad ideológica que aparenta ser inclusiva, pero si notas eso como un ataque, entonces es plenamente frágil. Entonces, partiendo de eso, ves la película y recuerdas como también me saltan a la mente muchos otros sucesos de la reciente historia francesa. Es increíble que 25 años después sigamos hablando de la familia Le Pen. Y Es justo lo que iba a decir, que los Le Pen sean tan como vigentes de los 95 a 2020 es una sí, pesadilla. exacto. Y definitivamente a pesar de que, pues, o sea, a pesar de esa identidad inclusiva y de que los otros países, digo, los otros partidos políticos, los otra élite política también vea mal a Le Pen, a ambos Le Pen, y a pesar de que intenten separarse,
todos pertenecen a esa misma esfera de identidad que resulta en, pues, de cierta manera la opresión de aquellas personas que no se sienten identificadas, aquellas personas que viven en los suburbios de París, aquellas personas que llegaron recientemente, a los hijos de aquellas personas, porque, pues, vamos a considerarlo, la población inmigrante en Francia ha ido creciendo en estos 25 años y va a seguir creciendo. Y pues de cierta manera se tiene que abandonar ese término de identidad que pues, no sé, siento que demuestra muchas de las fallas de pues identidades basadas en el liberalismo, pero eso es un tema para otro podcast que no Espera, es espera, este. antes de que cambies de tema, le quería preguntar a los dos justamente algo muy relacionado con esto que hablabas de Identidad Search Ok. y la película, si me permiten aquí. Cuando salió la película en el 95, justamente esta subcultura a la que formaban parte era precisamente una subcultura, ¿no? La ropa que traían puesta, como bien decían, no los veían raro en la galería, la forma en la que hablaban, la música que escuchaban. Pero ahora, en el 2020, es lo que les decía antes, esto se ha vuelto el mainstream. Y si ven lo que traen puestos, la chamarra que trae puesta Said, por ejemplo, sería algo que podríamos ver en un runway de Yves Saint Laurent. Prada y Celine, que son como grandes casas de moda francesas, tienen sus propios tracksuits, que es muy parecido a lo que trae Hubert puesto. Y el outfit que tiene Vincent, que hace el puesto, será algo que cualquier como chico parisino chic traería puesto ahorita. Ujú. Y no solamente acompañado de esto, de estas grandes casas de moda, ¿no? Jason Margiela y así, que toman muchísima inspiración de la cultura urbana francesa y lo llevan a este mundo del high fashion. Y ahora lo usan como una medalla de honor, ¿no? De lo que es ser francés. El hip hop también ahora es el género más escuchado en el mundo. Y Francia ahora también tiene esa cultura muy perpente del rap. Y sin embargo, a pesar de todas estas aparentes victorias de visualización, Francia sigue siendo un país como profundamente racista, con los problemas de los que tú hablas, con los Le Pen aún presentes y todos estos sesgos aún palpables. Y les quería preguntar, ¿no? Justamente viendo esta película, no en el 95, pero en el 2020, y viendo como estos cambios culturales, ¿creen que esto fue para lo mejor o para lo peor? O sea, ¿creen que está bien que Prada esté haciendo todos estos tracksuits en Paris Fashion Week? ¿O creen que eso es para el detrimento justamente de estas subculturas? Ok, o sea, en primer lugar siento que hay una diferencia como muy, como que una cosa es verdaderamente como la inclusión en la diversidad, no una inclusión que verdaderamente signifique la homologación o como la estandarización de todos, como de que sea la supresión de identidades. Una cosa es eso y otra cosa pues es lo que más pues siento probable y lo que es más posible y lo que pues debería pasar, que es una inclusión en la diversidad, el reconocimiento del otro como una persona diferente, pero que de cierta manera es capaz de el entendimiento de uno y que uno es capaz del entendimiento del otro. Lo que pasa de cierta manera con pues todo esto es que me parece muy superficial. Es muy superficial el hecho de que pues estas grandes casas de moda agarren ese tipo de pues ese tipo de markers que probablemente no iniciaron dentro de las propias este que no iniciaron dentro de pues la cultura inmigrante entre comillas por así decirlo, pero que fueron reapropiadas de tal manera que están ya como conectadas y no se pueden separar. Entonces, como eso me parece extremadamente superficial y que es nada más como una apropiación de pues markers que son sí ciertamente visuales, superficiales y no es ciertamente como la verdadera inclusión. Es completamente diferente, siento yo, que una persona pues que cualquiera de los tres personajes utilice pues ese tipo de vestimenta y escuche ese tipo de música y siga viviendo en esos lugares y siga teniendo pues toda esa estructura que resulta opresiva y que pues otros que otros parisinos probablemente que viven en el centro de la ciudad, parisinos blancos que su familia ha vivido desde hace siglos en Francia, que utilice esa misma ropa, utilice esa misma como de que
de que también escuche esa misma música. Siento que es distinto cómo se ve para otras personas, de que uno es aceptado, el último, y el otro todavía no. Es como yo lo veo, porque todavía persiste la estigmatización, todavía persiste el racismo, todavía persiste todo aquello estructural, que a pesar de que Prada tenga tracksuits, eso no va a cambiar mucho de, pues, como los issues estructurales que están arraigados, como pues decía, dentro de la propia identidad francesa y del concepto de ella. ¿Tú qué opinas, Honor? ¿Crees que esto es una genuina inclusión o crees que es incluso peor para estos jóvenes, como los personajes de Said y Pues yo Vincent? creo que estos jóvenes ya, o sea, ya cambió, ¿no? O sea, no creo que, yo creo que su cultura ha seguido evolucionando seguramente. Okay. Y el hecho de que las casas grandes ya estén como prestando atención a lo que están haciendo, pues solo significa, ¿no? Que si quieren seguir como que si quieren seguir siendo como un grupo independiente o seguir como creando su propia identidad, entonces va a tener que seguir evolucionando su, su estilo, pero pues, o sea, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Que si decimos que el rap ya se comercializó y ya no es lo mismo que era cuando se originó en el Bronx en los 70s. Entonces, pues yo creo que es algo que no se puede detener y no por eso hace menos válido Es que siento que es algo su diferente, existencia. Muy bien dicho. O sea, es que siento que es algo diferente entre el que, como por ejemplo, yo nunca voy a como denos yo estaba hablando tanto, o sea, de que es la apropiación desde la propia élite, de que no es, de que no me refiero a las personas en específico, sino a las grandes casas de moda, de la percepción que tienen pues las personas sobre pues personas de pertenecientes a la élite como dentro de Francia que utilizan ese mismo tipo de personalidad, vestimenta, escuchan esa música y pero no es como denostar a las personas en específico. Sí es lo del rap, sí entiendo esa como comparación, pero siento que es más que pues el rap es un género mucho más diverso ahorita que lo que era en los 70s o en los 80s, en los 90s, obviamente. De que es un género diverso a través de pues no solamente Estados Unidos, sino a través del mundo, a través de cualquier pues de manera transversal, claro. El rap corta de manera transversal. Entonces, pero eso siento que ha sido llevado poco a poco, de persona a persona, y cada persona lo interpreta de cierta manera. Pero de que una casa de moda sí agarre y apropie ese tipo de cosas, no sé, sí me parece algo diferente a lo que sucede dentro del rap, que es como una apropiación personal que luego ya poco a poco otras personas van diversificando, van utilizando de otras maneras. No sé. No sé si sea así, más bien es que uno empezó en los 70s y otro en el 95. Porque igual la primera apropiación del rap cuando las grandes disqueras empezaron a poner atención a la subcultura fueron así, ¿no? Desde la élite apropiando estos shorthands para referirse a esta cultura y lo podemos ver ahorita, ¿no? Como en general, ¿no? Los Estados Unidos están como infatuados con la cultura afroamericana y sin embargo sus problemas siguen patentes. Claro, claro, sí. Entonces creo que no es un muy buen punto en que es inevitable que cuando esto tome vuelo y agarre moda, más gente lo va a empezar a consumir y va a jugar con él, lo va a apropiar, que como bien dice no es necesariamente malo. Yo diría que lo muy cuestionable es lo que tú decías, Sergio, como a pesar de que esto sigue ocurriendo, no estamos lidiando con el problema raíz. No es que Hubert, Said y Vincent pudieran tener una mejor vida ahora Ajá. que la ropa que usan la usa también un chico parisino. Exacto, que son emancipados solamente porque Prada también hace tracksuits. Exacto. Porque lo irónico sería que si llevan estos personajes hoy y tuvieran los mismos outfits de entonces y llegaran a la galería y en la galería todos estuvieran usando tracksuits Jason Margiela y tenis Prada y demás, ellos seguirían siendo de las afueras, Sí. ellos seguirían siendo menos, ¿no? Sí. Seguirían sin estar bienvenidos. Definitivamente. No, sí. Sí.
O sea, sí veo ese punto, solamente como que está como... Siento que es muy difícil homologar como la propia experiencia de rap en Estados Unidos a lo de Francia. Y pues siento que estamos mucho más cercanos aquí No, a muy buen Estados punto, Unidos, muy buen pues punto. de que en... No sé, Europa ciertamente dejen ustedes de país a país, sino que pues de propias regiones, como la experiencia de eso de identidad, de identidad, discriminación, xenofobia, racismo, varía completamente. De que sí es un mundo de complejidad el que existe en Europa en un supuesto es un mundo muy complejo el que existe dentro de todas las relaciones este Lo único en lo culturales. que todos los ¿Qué pasó? lo único en lo que todos los europeos están de acuerdo es que los romaní no son personas. Fuck. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué es Hashtag eso? facts. ¿Qué es eso? Pues tienes a esa comunidad prácticamente milenaria que ha vivido en el continente por siglos y pues experimentando ese tipo de sigue experimentando probablemente no la misma persecución que existía hace 500 años, pero la misma estigmatismo, discriminación y pues de que es completamente lo mismo y siento que es muy curioso como un continente tan con tanta diversidad, con tanta complejidad en sus relaciones de identidad, culturales, raciales, es un continente aparentemente unido, o que se quiere poner como un continente unido, pero no sé, es difícil. Siento que esa unidad, como vemos actualmente, fue una unidad construida que en bases un poco frágiles y que probablemente esa comunidad debería ser construida de otra manera. Europa para el pueblo, es lo que digo. Entonces, el único comentario que quiero hacer es shout out a la comuna a la comuna parisina. Sí. That, the real OG. The Never real forgotten. Sí. No, sí, definitivamente. Shout out a la comuna parisina. Bien. Antes de que terminemos, creo que ya antes de acabar con temas finales y así, quería dar como un spoiler warning a la gente que no ha escuchado, porque mi última pregunta para ustedes es precisamente del final. Y siento que la experiencia de la película se podría arruinar bastante en este caso si sabes cómo es que acaba. O por lo menos en mi caso sé que la película me impactó mucho más la primera vez que la vi y me sorprendió mucho más el final. Entonces, si no la han visto, creo que los tres ampliamente la recomendamos. Y por favor dejen de escucharla ahorita. Nos vemos la semana que entra y escúchala después de que la veas. Pero Sí. eso ya dicho, quiero escuchar exactamente qué opinan de cómo acaba la película y aún más que eso, ¿creen que hubiera tenido el mismo impacto con ustedes o la misma carga de historia si no hubiera acabado con eso? O sea, es decir, si los tres estuvieran vivos al final. Bueno, mi interpretación del final es que solo es básicamente vuelve a empezar el ciclo, ¿no? O sea, así como hubo manifestaciones porque habían porque bueno, terminaron asesinando, pero en ese momento todavía no era seguro que iba a morir. O sea, como hubo manifestaciones y después esas manifestaciones escalaron a lo que pasa en la película. Entonces me parece que es como lo que vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Así como después de la muerte de Vince, pues claramente van a empezar a haber otras manifestaciones y la policía se la va a agarrar contra otra persona, contra otro grupo de personas que están en las manifestaciones y pues va a volver a pasar lo mismo, va a volver a haber un caso donde la policía termine asesinando o por lo menos lastimando a uno de los manifestantes y la gente se va a volver a manifestar. Y sí, bueno, es mi interpretación del final. Dicho, ¿no? ¿Tú qué opinaste del final, Sergio? No, pues es prácticamente lo mismo.
lo que yo pensaba. Sí, de que pues la idea de la película pues es que el odio crea más odio y pues esa es como una tesis como esencial y pues es básicamente eso. No estoy 100% de acuerdo con que el odio crea más odio, pero sí se No dices eso identifica. porque eres un neonazi. ¿A qué te pasa, no? No, a lo que me refiero es que, no sé, está homologando mucho como el odio junto con la violencia. Y yo a veces, yo sí opino que la violencia, al menos en ciertos casos, puede resultar justificada. Pero el tema de la película sí es ciertamente eso, de que pues existe la clase opresora, existen los policías, existe aquellos que hacen que el ciclo se perpetúe. Y entonces esa perpetuidad es la que pues resulta en el odio. Entonces, pues no, y ciertamente es exactamente lo mismo, opiné lo mismo que dijo Anuar, pero más allá de eso creo que si la película hubiera terminado diferente, sí sería una película muy diferente y no sé si sería una película que me hubiera gustado igual, de la misma manera que me gustó esta. O sea, inclusive dejando de lado que Vince muera o no, si sabemos quién fue el que disparó al final, igual siento que sería una película muy diferente. Entonces, no sé, hasta yo opino que de las mejores partes de la película es el final. No, yo concuerdo y justamente me encanta que cuando la vi que a lo largo de la película va cambiando el reloj y lo que pasa al final cuando matan a Vince y cuando Hubert está en ese enfrentamiento con el policía es un minuto, pasa de las 6 de la mañana a las 6:01. Sí, Y justo ahorita que la estaba viendo, les digo que la vi en un ángulo distinto, me pegó mucho más esta vez como la parte de la fraternidad y la amistad, quizás porque la iba a ver con ustedes, pero a lo largo de la película siento que sí vi crecimiento en los personajes, ¿no? Cuando Vincent le da a Hubert la pistola y le dice como aceptando que no puede lidiar con esto y se van Said y Vincent bromeando y para mí fue como una buena historia de personaje, ¿no? Una buena arca y luego todo ese crecimiento, todo esto que pasamos con los personajes vale verga en el disparo. Y eso lo hizo para mí tan fuerte y tan trágico, porque sí crecieron, ¿no? A lo largo de la película sí los vimos cómo funciona su amistad y que te arrebataran eso al final se me hizo muy fuerte. sí, no, Sí. de acuerdo, sí. Y como fun fact, bueno, no es un fun fact, pero es algo interesante, cuando Kasovitz estaba haciendo la película sabía que quería que acabara con esa escena y Okay. sabía que quería exactamente que cuando mataran a Vincent fuera aparentemente un accidente, ¿no? Porque el policía estaba de verguero y le dijo, ¿cómo vas a valer verga? Y la pistola se accionó. Y eso fue a Ajá. propósito porque justamente el caso de la vida real que inspiró la película, la muerte de Malcolm Bowell en el 93, fue exactamente lo mismo. Malcolm estaba en esposas en la comisaría de la policía, lo estaban interrogando igual como para forzarlo a que confesara o lo que sea, para intimidarlo. Un oficial está jugando con su pistola cerca de su cráneo y accidentalmente lo Se mató. disparó, sí. Es una película fuerte. Sin duda creo que tiene buenos momentos de ligereza dentro de ella. Creo que esta es una película que yo abiertamente recomendaría que todos vieran. Me alegra mucho que les haya gustado y me encantó esta conversación que tuvimos porque dieron una perspectiva que definitivamente yo no había tenido en la película. Así que, any final thoughts, my boys? Este, mm, ah, esperen, pidos, denme 2 minutos. ¿Vas a hacer pipí? Ah, no, Rosalía es española. Listo, ya, sorry. Sí. Ok, claro. Entonces Listo. sí les decía que, bueno, ya saben que es una película especial para mí. Me encantó poder conversar con ustedes acerca de ella y los puntos de vista que dieron son unos que no me había ocurrido. Entonces, antes de cerrar y despedirnos, ¿tienen algunas ideas finales que les gustaría compartir? ¿Algo más que quisieran comentar? Este, pues no, solamente de que la recomiendo mucho, definitivamente
Muchas gracias de que haya sido tu película favorita, porque no sé cuánto me hubiera tardado en verla también. Y nos vale muchísimo la pena. Y si ya habían escuchado y tenían interés, o no la habían escuchado y como que esto piqued your interest o cualquier cosa, véanla, definitivamente vale muchísimo la pena. Completamente de acuerdo. ¿Tu honor? Pues sí, lo mismo que. Olviden todo lo que dije. La película apesta y Roberto también. Sí. No me gustó la película. No me gustó la película. Mucha minoría. No me gustó la inclusión forzada. Ay. Bueno, pues creo que por nuestra parte será todo. Si tienen la oportunidad de verla, chequenla. Está gratis en YouTube, está en Movies. Si eres estudiante puedes hacer tu cuenta gratis. Y la pueden comprar en Gandhi por 60 pesos, como yo. Excelente. Bueno, pues creo que eso es todo. Creo que tenemos que desalojar esta idea Originals, muchachos. Ok, sí. Además, como que esta ropa ya me está dando de creeps. Entonces, de creeps. Nada más es porque se viste como Drake. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Sí. O sea, mejor tú despídenos, Serge. Tú despídenos. Take it over. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que nos acompañen la siguiente semana en otra peda en donde vamos a estar tristes seguramente y dentro de un baño. Entonces nos vemos entonces. Nos pueden encontrar en redes sociales como @llorandopodcast y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós. Adiós. Ah.